Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Queridos amigos, buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Mis enigmas favoritos. Les aseguro que les va a gustar hoy. Les voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo en su vida alguna vez? Miedo en algún lugar, miedo paranormal, sobrenatural. Permítame que les lea un extracto de un libro que tengo aquí que vamos a presentar esta noche y que dice lo siguiente. El miedo puede llegar a tener diferentes caras. La del temor a la verdad en ocasiones, la del cambio de nuestra percepción de la realidad y de lo que nos rodea, la de los sucesos que permanecen sin explicación, que parten de otro tiempo en el que un hecho inconfesable los despertó. Historias en suma cargadas de melancolía, de ambientes góticos, de seres cuyos nombres se susurran al calor de la lumbre en noches muy especiales. Noches muy especiales como las de hoy. Bienvenidos a Mis enigmas favoritos. Repasado, ¿han recordado en su memoria qué momento pasaron miedo de verdad? ¿En algún lugar en concreto? ¿Miedo paranormal, sobrenatural, algo desconocido, algo misterioso? Hoy vamos a presentar un libro que ya en la temporada pasada lo mencionamos, 99 lugares donde pasar miedo. Lo tengo aquí conmigo. Del periodista, escritor y director de la revista Enigmas del Hombre y el Universo, Lorenzo Fernández Bueno, libros Cúpula, y director de la reciente serie de televisión Rastreadores de Misterios. Lorenzo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues bien hallado, como siempre. Hacía casi un año que no nos veíamos. Hacía casi un año, sí, la verdad es que me tienes que invitar más veces, más a menudo. ¿Sí? Te veo igual. Yo te iba a decir que a ti también, pero... no, a ti también te veo igual, hombre. Estamos encantados de que estés aquí una nueva temporada. Estoy seguro que nuestra audiencia también está encantada, agradece tu presencia hoy, para presentar esta obra tuya que está teniendo muchísimo éxito. Por cierto, ¿tú has sentido miedo alguna vez, Lorenzo? Bueno, yo sí te voy a decir primero que a ti te veo mejor que de costumbre, con lo cual que no piense la gente que estoy aquí diciendo que no. Pero sí, hombre, claro, es que para mí el miedo es algo fundamental, ¿no? Porque es cuando haces viajes, se puede viajar de muchas formas, ¿no? Se puede ser turista o se puede ser viajero. A mí me gusta esta segunda opción, como me imagino que a todos nosotros, ¿no? Y claro, el miedo es esa alarma que se despierta, esa luz que se enciende, ese aviso, en definitiva, que te dice, si das un paso más puedes tener problemas. Por lo tanto, es fundamental tenerlo, ¿no? Y el miedo controlado yo entiendo que es un sentimiento sumamente apetecible, ¿no? Porque, hombre, yo entiendo que a nadie le gusta que lo metan en un cuarto a oscuras y a ver por dónde te viene, ¿no? Pero lo cierto es que si el miedo es controlado, desde luego como sentimiento es muy apetecible. Y yo miedo, por supuesto, que he pasado. De hecho, escribir libros como estos para mí no deja de ser una especie de terapia de choque, porque yo soy muy cobarde, ¿no? Intento enfrentarme a mis propios miedos, pero la verdad es que no logro vencerlos. Lorenzo, ¿por qué y cómo se gesta 99 lugares donde pasar miedo, ¿no? Bueno, este libro es fruto de, yo me imagino que de una locura, ¿no? Del no pensar, porque verdaderamente si te pones a pensar, yo creo que nunca saldrían productos como este, ¿no? Es un libro de viajes principalmente, en el que, bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, es fruto de esos 10 años más o menos que hemos estado viajando por el planeta intentando acercarnos a esos lugares
donde no se pasa miedo, pero sí puedes encontrarte con historias verdaderamente suculentas, con historias cargadas de misterio, con nombres, con apellidos, con fechas. Y detrás de esas historias siempre hay un temor que te transmite la gente con la que hablas, ¿no? La cercanía del testigo, que finalmente de ser un testigo se acaba convirtiendo casi en un amigo, ¿no? Ahí sí percibes el miedo, y fruto de eso es por lo que decidí reunir todas estas historias, todos estos lugares, y bueno, pues marcar esos 99 destinos, ¿no? Lorenzo, en estos más de 20 años de ejercicio del periodismo, la investigación, de estar rodando por todo el mundo, supongo que habrás visto muchas veces en el propio rostro de esos testigos el rostro del terror, del miedo de que algo les ha ocurrido, que algo les ha marcado y que algo les ha acongojado de verdad. Algo real, algo real. Es decir, yo recuerdo además muy vivamente, ahora mismo en cadenas nacionales hay un programa que está teniendo mucho éxito que se llama Perdidos en la ciudad. Así es. Se traen una serie de tribus, ¿no? Bueno, pues una de las tribus que han traído los Shuar, nosotros tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, los antiguos jíbaros, los que reducían las cabezas, Sí. ¿no? Tuvimos la oportunidad de convivir con ellos durante un tiempo, después dimos un salto por la zona de la Amazonía ecuatoriana y peruana, a través del río Napo, y allí encontramos otra tribu verdaderamente interesante. Algunos de los que salen en esta serie pertenecían a esta tribu, y tenías que ver cómo te narran sus historias, ¿no? Yo recuerdo vivamente cómo a la luz de una hoguera de noche, ya de madrugada, en mitad de la selva, cuando la selva se despierta, ¿no? Y notas que prácticamente los sonidos son tan múltiples que no puedes dormir. Ahí nos comentaban cómo, por ejemplo, para ellos había unas historias que para nosotros serían leyendas, pero que para ellos eran absolutamente reales. Por ejemplo, te hablaban de la Yakumama. La Yakumama era esa anaconda gigante que en definitiva atacaba a los poblados, se llevaba a los niños. O, por ejemplo, si hubo una historia que me llamó la atención fue la del Supai. El Supai para ellos es la representación del demonio, ¿no? Cuando tú vas a un sitio y te dicen, cuidado, esa es la chakra Supai, esa es la tierra del demonio, ahí no entres. Y la representación que te hacían era de un hombre que aparece en mitad de la selva, especialmente en noches de luna llena, que te mira, que además casi siempre se manifiesta como alguien que tú conoces, con lo cual te transmite esa confianza y te llama. La cuestión es que ese Supai tiene los pies invertidos, de tal forma que tú, según te vas acercando, él se va adentrando en la selva sin que te des cuenta, al punto de que llega un momento en que el desgraciado testigo acaba desapareciendo. Ver el terror con el que contaban estas apariciones, te aseguro que llama la atención. Lorenzo Fernández es un veterano ya de este programa y un todoterreno del periodismo. Empezó en la revista, escribiendo, ha hecho muchos años y sigue haciendo radio, está actualmente desde hace un tiempo colaborando con La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y recientemente, junto con el compañero y buen periodista Fran Contreras, pues han hecho una serie de televisión para Telemadrid. Canal Sur emitió un capítulo aquí en Andalucía, Rastreadores de Misterios. Antes de adentrarnos en este libro, lo vamos a hacer ya, quiero preguntarte por esta experiencia televisiva. ¿Cómo ha sido? Pues hombre, la verdad es que para experiencia televisiva casi me tendrías que contar tú a mí, ¿no? Que llevas tantos años. Pero ha sido muy intensa, ha sido una experiencia enriquecedora, he aprendido, tanto Fran como yo, hemos aprendido mucho. Ha sido una paliza descomunal. O sea, a nivel físico te puedo decir que es comparable al estrés tan tremendo que vas pasando. Date cuenta que, haciendo cálculos, en estos 8 meses de rodaje, 13 capítulos, nos hemos hecho más de 40.000 kilómetros. Habéis hecho un genial trabajo. Solo en España, Luis, te lo agradezco. Solo en España. Más de 40.000 kilómetros, más de 300 localizaciones diferentes, más de 250 entrevistas. Es que estamos hablando de una auténtica brutalidad, de levantarte un día en Lugo y al día siguiente amanecer en Alicante, decir, bueno, ¿y dónde estoy? ¿No? Para que luego digan que hacer televisión es fácil. No es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Yo entiendo que la televisión requiere de algo tan sumamente intangible como es la vocación y la ilusión, ¿no? Con eso llegas a cualquier sitio y vences cualquier tipo de escollo, pero eso no está al alcance de todo el mundo. En este caso yo creo que a ti y a mí ilusión nos sobra, ¿no? Desde luego. Vamos a adentrarnos en 99 lugares donde pasar miedo. Y miedo estamos pasando ahora mismo en el plató, porque ustedes no lo han visto, probablemente habrán escuchado el ruido. Estamos en directo, recordemos. Y nuevamente me sonrío porque nuevamente, junto con Lorenzo Fernández y otras amigas que están presentes en el plató esta noche, rememoramos ocasiones donde siempre ocurren cosas extrañas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa siempre a mí? Yo para mí, que bueno, no voy a decir que haya cámara oculta porque hay muchas cámaras, pero es que siempre me pasa a mí. Se han caído los paneles ahí de forma muy extraña. Pero es que de verdad que pasan estas cosas. Fenómenos poltergeist, solemos despertar. Bueno, hemos pasado un poco de miedo ahora. Pero vamos a adentrarnos en la investigación, en la divulgación de este libro, viajando primero por España, concretamente al noreste, Tarragona, La Musara. Sí.
La Musara es un lugar... Hazme una fotografía de ese lugar, Lorenzo. Bueno, digamos que sería una especie de esqueleto de piedra vestido de vegetación. Está enclavado en la zona más alta de la Sierra de Llavería, muy cerquita de Vilaplana, muy cerquita de Reus. Es un sitio que, al contrario de lo que se puede imaginar el telespectador de lo que es la provincia de Tarragona, que es principalmente costa, te subes a esta sierra, las vistas son maravillosas, el entorno es absolutamente alucinante. Aquí podemos ver... Veíamos antes a Fran y a Gracil. Exactamente, al amigo Miguel Gracil, durante el rodaje. Y bueno, lo que te encuentras ahí es un pueblo, es un despoblado, ¿no? Es un sitio que quedó abandonado en la década de los 50, un sitio muy próspero. La verdad es que estas casas que estamos viendo ahora mismo, literalmente terminan donde termina la tierra, porque a partir de ahí lo que se abre es una barranquera de más de 500 metros de profundidad en el mejor de los casos. ¿Y por qué es impactante este sitio? Primero por el entorno, o sea, la belleza paisajística es tremenda, es casi comparable a la grandeza de la leyenda que atesora, porque aquí, como te digo, en la década de los 50 fue despoblado, un sitio muy próspero. Lo que te dice la historia oficial es que hubo una epidemia de filoxera, una especie de bichito que atacaba a la vid y que acabó con sus principales cultivos e hizo que finalmente se fuera la gente de allí. Pero lo que tú, si empiezas a escarbar un poquitín, y reúnes, por ejemplo, lo que ellos llaman cantarellas. Cantarellas son coplillas de la zona. Te das cuenta de que, como ocurre en otros lugares de España, por ejemplo con Ochate, ¿no?, tan considerado ese paradigma de pueblo maldito, te das cuenta de que los habitantes de la zona no tenían un especial cariño por aquellos que vivían en la Musara. Yo no sé si era envidia por la prosperidad o por lo que fuera, pero allí tienes, por ejemplo, una de las cantarellas que más se cantaba. Era, perdón por mi catalán no es muy bueno, ahora lo traduciré, pero decía algo así como: mares i marit me'n deu, no me'l deu de la Musara, que la boira sempre hi jau i la terra no m'agrada. Ah, parles bé català. Una miqueta. La cuestión es que esto significa algo así como: madre, si marido me das, no me lo des de la Musara, que la niebla siempre está allí y la tierra no me agrada. Aquí vemos ya un principio de lo que podemos denominar una especie de malditismo que, si además sigues escarbando en la historia, te remontas prácticamente a la época de las guerras carlistas y te das cuenta de que la historia nos dice que en el cementerio que hay contiguo a la antigua iglesia de la Musara fue enterrada en tiempos una bruja. La cuestión es que un general carlista bastante sanguinario, pensando que no era tal bruja, sino que era un soldado enemigo, decidió desenterrarlo para fusilarlo. Así se las gastaban, ya estaba muerto, pero había que matarlo más todavía, ¿no? Y cuando desenterraron, se dieron cuenta de que no, de que lo que allí había enterrado era una bruja, y aún así le dispararon. A partir de ahí se empezó a tejer toda la leyenda de la Musara, que lo ha convertido en un sitio tan sumamente extraño como que a día de hoy podemos decir que el índice de desapariciones sin explicación que se producen en la Musara superan, pero en un porcentaje elevadísimo, a las que se producen en el resto del país. ¿Podríamos decir que la Musara es un lugar maldito? Podemos decir, los expertos aseguran que es un lugar revestido de cierto malditismo. Pero no solo esto. Yendo un poquito más allá, hay quien incluso habla de puertas a otra dimensión. Sí. Y aquí también nos vamos al campo de la leyenda. ¿Qué elementos más parecidos con Ochate, ¿no? Sí, claro, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de pueblos de estas características, hay una serie de elementos que parece que se repiten, ¿no? Pero es que en este caso, además, tienes, al igual que en Ochate, nombres y apellidos. O sea, ahí estamos viendo, por ejemplo, antes de adentrarnos en esta historia, ahí estamos viendo que es un lugar escogido especialmente por determinados credos, determinadas confesiones de culto satánico que se dedican a hacer rituales pues en la antigua iglesia, ¿no? de la Musara. Pero aquí, por ejemplo, hay una historia, una leyenda que dice que si tú saltas una piedra que hay al lado de una masía que hay a la entrada del pueblo, una gran piedra, inmediatamente vas a parar a otro plano. Y en ese otro plano se encuentra otra ciudad que se llama Vila del Cis, Villa del Seis. El 6 evidentemente ya tiene unas connotaciones no especialmente positivas, ¿no? Pero lo cierto es que dicen que el que salta esa piedra va a parar ese lugar. La piedra está, yo la he visto, por si acaso no la he saltado. Pero lo cierto es que lo que sí nos dicen es que gente, por ejemplo, como Enrique Martínez Ortiz, nombres y apellidos, vuelvo a repetir, ese hombre, un hombre acostumbrado a caminar por estos lugares, es un sitio donde habitualmente se recoge rovellons, setas. Este hombre acostumbrado a ir todos los miércoles con su chándal, con sus amigos, iban uno detrás de otro en una animada charla. En un momento determinado, Pera, que era el que iba adelante, se da cuenta de que Enrique ya no habla, cuestión de segundos, se da la vuelta y Enrique ya no está. Han pasado más de 20 años, Enrique no ha vuelto. Desapareció sin más. Se fue con lo opuesto. Sin rastro. Sin documentación, sin dinero, que los dejó en el coche, sin la medicación
que él habitualmente llevaba consigo, tenía una serie de problemas cardíacos, no especialmente severos, pero tenía que tomar esa medicación, desapareció, no se volvió a saber nada de él. Fíjate hasta qué punto fue interesante esta historia, como tantas otras que han ocurrido en la Musara, que muy cerca hay un polígono militar, del que se dice también que está encantado, porque aseguran que se ven fantasmas, ¿no? El polígono militar de los Castillejos, que ese mismo día de la desaparición se llamó, por un lado, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la Selva del Camp, que es el pueblo más cercano, y por otro lado a los soldados de los Castillejos para que iniciaran la batida de la zona, es decir, vamos a peinarla porque este hombre no puede haber desaparecido. Durante días estuvieron buscándolo y sin embargo allí no se encontró nada. Sí te puedo decir, aquí ya quizás entraríamos en la parte, vamos a utilizar el término más friki de la historia, pero sí te puedo decir que durante esos días muchos investigadores aseguraron e incluso fotografiaron en la zona una elevadísima cantidad de objetos volantes no identificados sobrevolando la zona. Hombre, yo no creo que esté asociado a un fenómeno a otro, pero lo cierto es que en la Musara pasan cosas y ninguna es normal. Me estaba acordando, Lorenzo, de hace años hicimos también un programa dedicado a los desaparecidos, de la cantidad de gente que desaparece de la nada, sin rastro, que no se vuelve a saber de ellos, y muchas de esas desapariciones ocurren en lugares como estos, ¿no? Malditos, marcados por el misterio, donde hay muchos testimonios ya que hablan de luces extrañas y ovnis sobre la Musara. ¿Tendrá ese lugar que ver también con el fenómeno ovni? Hombre, desde luego, vamos a ver, es un lugar para los amantes de la ufología, es ese tipo de lugar donde cada vez que se organiza una alerta ovni, allí se acude. ¿Por qué? Porque generalmente se suelen ver cosas raras. Lo que pasa es que, vamos a ver, el hecho de que tú veas un ovni en el cielo no quiere decir que sea una nave extraterrestre. Es decir, en el cielo se ven, ahora mismo, si nuestros telespectadores abren la ventana, se asoman y miran al cielo, verán ovnis. Hay objetos volantes no identificados. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que son. Nosotros no tenemos el conocimiento que puede tener un astrónomo para interpretarlos. Lo que pasa es que en este lugar en concreto, el cielo es tan sumamente claro, está tan despejado, que es muy fácil ver, pues, o identificar lo que es un avión, lo que es un satélite, en fin, lo que puede tener más o menos explicación. Y allí se producen fenómenos luminosos, pues, por ejemplo, Antonio Toro, otra persona que tuve la oportunidad de entrevistar, un hombre normal y corriente que los temas paranormales, él utilizaba otra frase, pero vamos, no le importaba un pepino, él utilizaba algo un poco más obsceno. La historia es que él decía que yendo por la Musara en una ocasión, en varias ocasiones también, bueno, pues había una serie de luces, como pequeñas esferas, encadenadas una detrás de otras, que de repente aparecían surcando los cielos. Y en un momento determinado, cuando él se quedaba mirando, empezaba, bajad, bajad. Y le dije, Antonio, ¿qué pasó? Y dice, pues que aquello bajó. Y aquello se lanzó hacia el suelo e inició un vuelo rasante por la zona. Eso yo que sepa, todavía no hay ningún artefacto que pueda hacerlo. Déjame mandar un saludo muy especial a todos los amigos que nos están siguiendo a través de internet, de nuestra página web. Son muchos los que nos siguen en toda España, fuera de España también nos siguen en el programa, y también se unen los amigos telespectadores a través de Onda Azul, la televisión municipal de Málaga. Hay muchos comentarios, los vamos a ir leyendo poco a poco. Miguel Ángel Cabral dice: hola, un saludo, Luis Marín Lorenzo, leí tu libro Operación Al-Ándalus y me cautivó, y recientemente La maldición de los exploradores. Enhorabuena por tu serie y espero puedas hacer una segunda temporada, y preguntarte, ¿cuál es el sitio donde has pasado más miedo? Es uno de los sitios, muchas gracias por sus palabras, es uno de los sitios que me imagino no nos va a dar tiempo a tocar esta noche, con lo cual dejo ahí la duda, dejo la incógnita, pero aseguro que es un sitio absolutamente aterrador. Ahí sí he pasado miedo de verdad. ¿Qué sentiste cuando estuviste en la Musara? Pues hombre, en primer lugar, mira, fíjate, lo que se siente en la Musara cuando estás solo, a mí me gusta ir solo, ¿no? Estos sitios son para vivirlos de primera mano y que no haya nada alrededor que moleste, ¿no? Que rompa esa paz que yo entiendo que cada uno debe de tener en sitios así. Lo que más te molesta y más te llama la atención es lo ruidoso que es el silencio. Es algo que te destroza, es decir, es como una invitación, especialmente conforme va cayendo el crepúsculo, va cayendo la tarde, los últimos rayos de sol se posan detrás de la montaña y ves que ese reino de luz se empieza a transformar en un auténtico reino de sombras. Y lo que hay en las sombras generalmente no es bueno. Y la sensación que te da es que allí hay algo que te está advirtiendo, que te está diciendo, mira, no seas curioso, no seas cotilla, mejor vete de aquí, que tenemos antecedentes y te puede pasar lo mismo. Y es lo que tú y yo hemos pensado, y tantos compañeros que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando alguien te cuenta una historia que lo ha pasado verdaderamente mal, primero, porque no tiene explicación. Segundo, porque no entiende por qué a él o a ella. Claro, nosotros somos meros cronistas, recolectores de información, hasta que estás en sitios así, Luis, y tú lo sabes. Es cuando tú piensas, y yo pienso, si les ha pasado a ellos,
¿por qué no me puede pasar a mí? Claro. Y entonces el coche baja más rápido que sube. Y la sensación que le embarga a una, desde luego. Pues antes de adentrarnos en otra parte de España, hemos hablado muchas veces de ella, también con el compañero Iker Jiménez, que escribió un libro sobre Las Urdes, el paraíso maldito, la tierra de los condenados. Vamos a escuchar dos historias que nos va a contar el doctor Miguel Ángel Pertierra, el asesor científico de este programa, porque él le han contado historias paranormales que han ocurrido en un hospital aquí en Málaga. Escuchamos y ahora opinamos sobre ellos. Muy bien. Bueno, en mi caso no he tenido la ocasión de visualizar absolutamente nada. Es verdad que cosas extrañas sí te pueden pasar, pero hay dos casos que a mí me han llamado mucho la atención, sobre todo porque me lo han contado dos personas de mi máxima confianza y me lo han contado en primera persona, cosas que le pasaron a ellos. Uno de ellos era cuando empezaba su trabajo hace muchos años. Esta persona estaba a punto de jubilarse. En un hospital, que es el Hospital Civil, donde hay múltiples historias, donde fue un convento, donde todavía existen o han existido monjas, esta persona bajó a los sótanos por necesidad de buscar una medicación, una serie de cosas que tenía que buscar en el sótano, y se cruzó en un amplio pasillo que hay donde ahora mismo está radiología, se cruzó con una persona de un talante oscuro, vestido de negro, una mujer. Y cuando se giró, prácticamente porque le llamó mucho la atención, esta persona ya no estaba. Buscó por las puertas, buscó por todas partes y esta persona se había esfumado. Es prácticamente imposible que hubiera ocurrido. De hecho, esta persona ya cuenta esa historia y que durante muchos años no quiso bajar a esos sótanos de ese hospital civil. La verdad es que una persona de una complexión física bastante grande y te llama la atención de que le diese miedo la presencia de ese ser o de lo que fuese. El segundo caso ocurrió en el mismo Carlos Haya, en el área de quirófano, donde una persona pues tuvo que subir en medio de una intervención quirúrgica a recoger un material específico en una de las plantas de quirófano, y cuando iba a pasar por uno de los pasillos aledaños se dio cuenta de que había una imagen, pero tenía una característica especial: flotaba, no tenía pies. Entonces lo miró y vio que tampoco tenía rostro. Entonces, claro, ¿cuál sería su sorpresa y su terror? Que, bueno, se dio la vuelta y fue corriendo, se fue corriendo, pero bueno, como alma que lleva el diablo. De hecho, ese material tuvieron que subir otras dos personas a recogerlo y evidentemente ya no vieron nada. Esta persona y la otra que comento son personas que después de muchos años de conocerla son personas que no toman ninguna sustancia ni padecen ninguna alteración y desde luego alucinaciones estoy seguro que no han tenido. ¿Vieron algo? Ellos lo han interpretado así y la verdad todos lo cuentan y como algo muy especial que le ha ocurrido, y no lo cuentan en público, te lo cuentan en privado. Lorenzo, ¿cuántos testigos, verdad, hemos entrevistado con ese rostro del terror y realmente han sido testigos de algo insólito? Claro, ¿cómo le dices tú a esta gente que no han visto nada o que se lo están o que han alucinado? Efectivamente, es decir, yo entiendo que el testimonio de quien se atreve a contar esto, porque hay que tener lo que hay que tener, ¿no? Para en un momento determinado decidir contar algo que sabes que en un momento determinado puede llegar incluso a provocar la sorna, puede provocar la risa, el rechazo. Hay que ser valiente, ¿no? Y entiendo que también hay que tener miedo, ¿no? Es esa forma de intentar buscar esa explicación a lo que has visto, algo que te ha, en definitiva, quebrado en mil pedazos esa realidad en la que tú habitas, porque eso que has visto parece que habita en otra realidad, ¿no? Lorenzo, yo te digo Las Urdes y ¿tú qué me dices? Pues yo te digo lo que decía el padre Eusebio Nierenberg en el año 1600 en su obra Curiosa Filosofía, ¿no? Él decía que existe en este reino un valle infectado de demonios, de gentes ni vistas ni oídas de lengua, que creen estar solos en el mundo y hablan el idioma de los antiguos godos. Eso es lo que decía en el año 1600 el padre Nierenberg. Qué buena memoria tienes, tío. Bueno, hombre, la verdad es que no te creas, va fallando ya. Pero lo cierto es que, ¿qué era lo que habitaba en ese lugar, en lo que es una auténtica isla de pizarra, entre Cáceres, Salamanca y Portugal? Ahí estamos viendo imágenes de la visita que en definitiva hace que Las Urdes salga de su condena. En el año 1922 el rey Alfonso XIII llega hasta Las Urdes
y se encuentra con imágenes que parecen sacadas de otro tiempo, ¿no? En aquella España que más o menos suspiraba ya los aires contaminados de la revolución industrial, pues prácticamente se encuentran con lo que podría ser un auténtico, pues, estercolero, la parte más abandonada de la vieja Europa, en este rincón de Extremadura, ¿no? Y lo que allí se ve hace que el rey, en un momento determinado, montado en sus burros, en una tierra en la que prácticamente para acceder de una alquería a otra tenías que ir por unos caminos muy intrincados, hace que el rey se ponga a llorar. Literalmente es lo que nos dicen las crónicas, ¿no? Al observar cómo de una casa de pizarra, pueblos de pizarra que literalmente se confundían con el resto de la montaña, en un momento determinado el rey observa cómo un hombre tullido sale de una de estas casas de pizarra, a su lado su hermana deficiente mental, embarazada. Qué imágenes, Lorenzo. Una tierra en la que no se podía enterrar. Hizo el maestro Buñuel una fantástica película, Tierra sin pan se llamaba, donde ya se advertía que en esta tierra de pizarra, donde apenas hay 10 centímetros de tierra, donde únicamente se pueden plantar tubérculos, patatas, pues no se puede enterrar a la gente simplemente porque no hay tierra, y son introducidos los cadáveres en agujeros dentro de las casas. Las casas son incluso tan sumamente poco salubres que las mujeres daban a luz en plena calle porque eran más limpias que las propias casas, donde vivían con las bestias. Es un lugar mágico. Yo creo que ese aislamiento, Luis, ha hecho que durante siglos allí se haya mantenido un corpus de leyendas, un auténtico bestiario para ellos absolutamente real, que de un modo u otro se da a conocer cuando por fin pasan de ser una especie de paraíso maldito, como decía Iker, a convertirse en un auténtico paraíso del turismo rural, ¿no? A partir de ahí los medios de comunicación se acercan y empiezan a ver que allí ocurren cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí. Hacemos nuestra primera pausa, retomamos dentro de unos minutos y destacamos 2 historias, las que más te hayan impresionado. Tú has estado en las Urdes, nos la cuentas y nos vamos con otra. Porque la Urdes se llevaría no uno, sino varios programas, con toda seguridad. Regresamos en un instante aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo, amigos. Continuamos la segunda parte del programa, seguimos en directo en Mis Enigmas Favoritos. Hoy nos acompaña el periodista, escritor y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Hace poquito los veíamos en televisión, sobre todo en Madrid, en Telemadrid, Rastreadores de Misterios, a él y a Fran Contreras, al amigo Fran Contreras, que si nos está viendo, que le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Hoy presentamos 99 lugares donde pasar miedo, de libros Cúpula. Una especie de guía de lugares marcados por el misterio, algunos de ellos por el miedo, por el terror, lugares de todo el mundo. Desde luego, todo aquel amante del misterio y de los viajes debe tenerlo en su particular biblioteca. Estamos hoy buceando un poquito en él y hablando de un lugar en España, ya mencionado en algunas ocasiones. Recuerdo a un jovencísimo y amigo Iker Jiménez aquí presentando su libro, allá por el año 99, El Paraíso Maldito, Las Urdes. Qué región más extraña, ¿verdad, Lorenzo? Y cuántas historias se han tejido ahí misteriosas. Destácame 2. Bueno, yo te diría, si nos fuéramos al tiempo de los antiguos, como dicen ellos, ¿no? A esos primeros 30, 40 años del siglo XX, es donde se producen los fenómenos más particulares, ¿no? Yo si tuviera que destacarte, es que claro, es difícil, es difícil, sí. Muy difícil. Porque además tiene una riqueza antropológica claro, tan amplia. Total. Bueno, es que solo hay que escuchar los nombres de los seres que para ellos son reales, ¿no? Increíble. Los amurachinis tercieros, la chancalaera, el macho lanú, que es la representación más clara del diablo, el descabezado de Rubiaco. El descabezado de Rubiaco, tú imagínate, ¿no? Un ser de 2 metros como definía Julián Sendín.
Esta es una de esas historias que a mí me marcó, ¿no? Porque en Urdes tienes posibilidad de entrevistar a la gente, pero es cierto que ya no les gusta, y hace tiempo no les gusta, precisamente a raíz de esa leyenda negra que han tenido que aguantar durante siglos, no les gusta hablar, especialmente de ciertas historias, ¿no? Pero nosotros tuvimos la fortuna de ganarnos a los principales patriarcas de las alquerías que hay en la zona, ¿no? Y una vez, no te digo al año, es una vez. Puede ser cada 4 años, cada 10 años, o como ha sido ahora, hace muy poquito he tenido la oportunidad de participar de algo que te voy a contar, pues y hacía 12 años que no se hacía, ¿no? Allí hay una fiesta privada que se llama Serano. El Serano es una reunión al calor de una hoguera, en una noche muy especial, señalada, donde alrededor de esa hoguera se juntan los patriarcas de todas y cada una de las alquerías. ¿Por qué? Porque el patriarca allí es el juez, es el maestro, es el médico, es el hombre de poder, por decirlo de alguna forma. El chamán. Sí, lo que era el antiguo chamán, en definitiva, ¿no? Y esa es la gente que tiene el conocimiento, los que guardan las historias de antes, del pasado y quién sabe, ¿no? Si del futuro. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir con un buen amigo, Félix Barroso, maestro de Urdes, fíjate qué profesión más bonita, a uno de estos seranos, ¿no? Y recuerdo cómo ellos te cocinan la comida en el fuego, te la ofrecen y una vez que has terminado de cenar empezamos con las conversaciones, ¿no? Y Julián Sendín, un hombre de 81 años por aquel entonces, te estoy hablando del año 94 o 95, ni siquiera había aparecido Enigmas todavía, pues me acuerdo que aquel hombre con su bastón sentado, un rostro curtido, noble, nos miraba a Iker, a Félix, a Julio Barroso, que también estaba, y a mí, y nos decía: yo lo he visto. Si me quieres creer, me crees. Y si no, me da igual. Yo lo he visto. Esta es mi verdad. Y le preguntamos: Julián, ¿y cuál es su verdad? Y nos empieza a contar el hombre que en la época del extraperlo, es decir, después de la guerra civil, la única forma de supervivencia que había era precisamente esa, el extraperlo, es decir, el contrabando. ¿Con qué contrabandeaba esta gente? Pues con el orujo de Matroño. Esta gente estaba acostumbrada, el que conozca la orografía de Urdes, son montañas, montañas y más montañas. Y después de las montañas, montañas. Y pizarra. Y pizarra. Y esta gente estaba acostumbrada a ir durante la noche recorriendo los senderos de montaña, literalmente infectados de lobos, y esta gente estaba acostumbrada a ir por allí sin miedo. Conocían el terreno, conocían sus dioses y conocían sus demonios. Lo que no conocían es lo que hay entre medias, y lo que hay entre medias del cielo y el infierno son los seres que habitan en Urdes. Por ejemplo, el descabezado de Rubiaco. Este hombre, cuando bajaba hacia su pueblo, Rubiaco, de repente aseguraba que había oído una especie de algazara y pensó: ya están aquí los guardias civiles. Pero no, aquello no era la Guardia Civil. ¿Quiénes eran? Según se fue acercando, observó a un ser muy alto. Él decía que era como un ser de blanco, de más de 2 metros, que montaba como un jaleo impresionante y que se aproximaba hacia ellos. Y yo le preguntaba a Julián: ¿y cuáles eran sus rasgos faciales? Decía: no tenía cabeza, te lo juro por mi madre. Y yo decía: madre mía, este hombre no me está engañando. ¿Qué ha sido lo que ha visto? Claro. Esos seres, con el paso de los tiempos, de las décadas, acabaron literalmente acongojando a toda una población, la de Vegas de Coria. Se les pasó a llamar pantallas. Salió publicado en los diferentes diarios de Extremadura. Hoy, por ejemplo, publicó en el año 91, creo recordar, una noticia en la que decía que un pueblo asustado no salía a partir de las 7 de la tarde por miedo a las pantallas. Las pantallas eran unos seres, en este caso ya no de blanco, sino de negro, también de una estatura bastante elevada, que se veían en una curva muy cercana al pueblo, que se aproximaban a los habitantes del lugar, al punto de que incluso el miedo fue tan terrible que se organizaron batidas escopeta en ristre para cazar a estas pantallas. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Pues no lo sé, pero es que casos y casos... Bueno, me estaba acordando del caso Colás. Por ejemplo. Clásico, ¿no? Y además en el mismo paralelo, curiosamente, que Fátima, ¿no? ¿Cuántas es que son tantas casualidades, historias, ¿no? Es que podríamos pues, hablar del sí. duende de Ladrillar, que secuestraba niños. En el año 1909, creo recordar, lo cazó literalmente el cura del pueblo de Ladrillar, don Isaac. Pero claro, la historia tótem es precisamente la de Nicolás Sánchez Martín, el Colás. Este hombre, estamos hablando del año 1917, era un hombre también que acostumbraba a ir a la zona de Ribera Oveja, muy cerca de lo que actualmente es el pantano Gabriel y Galán. Él iba allí por la noche con su caballo, bueno, pues iba buscando castañas, ¿no? Y recordaban que cuando se acercó a altas horas de la madrugada observó una luz que flotaba en mitad de las aguas. La definición que hizo es que era como una escoba de palma, es decir, era algo que era muy estrecho por arriba, en su parte superior, y muy ancho
en la parte posterior. Algo extraño, ¿no? El hombre se quedó diciendo, bueno, ¿esto qué es? Un hombre acostumbrado, vuelvo a repetir, ¿no? A bregar con la noche y con lo que en la noche hay, ¿no? Un hombre sin miedo, y de repente se empezó a asustar. Pero se asustó más cuando se dio cuenta de que aquella luz inició un lento avance hacia su caballería, al punto de que se colocó debajo de las patas del caballo. El caballo también se asustó, pegó un salto y el pobre Colás que se fue para el suelo. Pues bien, a partir de ahí, como auténtica alma que lleva el diablo, acudió a su pueblo, al pueblo de Cambroncino. Colás enfermó, a los 3 días tuvo que ir a verle el médico de la región, don Vito, y tuvo que aplicarle lo que se conocía como los botones de fuego. ¿Qué eran botones de fuego? Pues poco menos que consistía en observar que la sangre se estaba coagulando, se abría el brazo y unos hierros candentes en la leña se colocaban dentro para intentar salvar a ese enfermo. Evidentemente, fuera por los botones de fuego o fuera por la luz que se le aproximó, Colás no consiguió sobrevivir. Y como tú bien decías al principio, lo interesante de esta historia es que justo en el instante en el que Nicolás Sánchez Martín, el Colás, el primer mártir del misterio en España, está observando esa luz sobre el pantano de Gabriel y Galán, 3 pastorcillos están viendo aparecer a una extraña silueta en Cova de Iria, en Portugal. Año 1917. Se iniciaban las apariciones de Fátima. Es curioso, cuanto menos. Queremos pedir disculpas porque hay bastantes reclamaciones en nuestro muro de Facebook de gente que nos está siguiendo de diferentes puntos de España y parece que la página web no va bien, la emisión online, quizás sea el tráfico de... pues probablemente de miles de personas que estén siguiendo ahora mismo el programa. Espero que nuestros técnicos puedan solucionarlo. Aprovecho para decir que también estamos en directo en este momento en Radio Mijas, en 107.7 y también a través de nuestra página web. Nos están escuchando en la radio en estos momentos. Antes de adentrarnos en otra historia, y nos vamos a Europa, concretamente a Alemania, vamos a escuchar a un buen amigo de este programa. Le hemos preguntado si existen los fantasmas. ¿A quién le hemos preguntado? A Miguel Blanco, hombre, periodista gran amigo, sí, señor, y director del mítico programa de radio Espacio en Blanco. Miguel Blanco, ¿existen los fantasmas? Echas un vistazo por las calles de cualquier ciudad, está lleno de ellos, en el buen y el mal sentido, ¿no? Cuando entrevistas a personajes como Raymond Moody o videntes importantes que andan por ahí en las televisiones, ¿no? Dice que aquí en este espacio estaríamos absolutamente rodeados de ellos, ¿no? Si entiendes como fantasmas esa presencia sutil que queda después de la muerte, cuando no has entendido que tu paso trasciende, existen. Y de alguna manera tratan de manifestarse para llamar la atención sobre ciertas cosas que han dejado de hacer, ¿no? Pero creo que son existencias muy efímeras. Esa energía acaba difuminándose y el ser humano trasciende a otros niveles. Pero existir, estoy convencido que existe. Lorenzo, ¿tú también estás convencido de que los fantasmas, sea lo que sean, existen? Yo creo que no. Vamos a ver. Definamos, ¿no? Fantasma, bien. El concepto de fantasma, ¿no? Es el aparecido, esa entidad que se manifiesta, que correspondería a alguien ya difunto. Yo creo que no. Que evidentemente hay algo, hay algo. Lo que pasa es que nosotros, digamos que dependiendo del entorno sociocultural donde se manifieste, lo interpretas de una forma o de otra. Seguramente en un país islámico, pues se interpretaría de otra forma, de otra manera, ¿no? Y si te fueras a las dudas marroquí, seguramente pues te hablarían de los jinas, ¿no? O sea, algo hay. ¿El qué es? Pues sinceramente no lo sé. La sensación que da es que es inteligente. Fíjate, hay una teoría muy interesante. Eso hay un buen amigo común, Miguel Pedrero, redactor de la revista... Me encantaría traerle al programa. De la querida Competencia, Año Cero. Este hombre ha escrito un libro con un título muy particular. Se llama El universo no es plano. Eso es. Es interesantísimo el libro. Y te habla de lo que se está hablando ahora mismo, ¿no? De la física cuántica, de la teoría de las cuerdas. Y él te habla de la posibilidad, ahora que ya se baraja, que no vivimos en 3 dimensiones, que estamos en más dimensiones, se habla de la posibilidad de que existan inteligencias de otras dimensiones. Es decir, hay otros planos donde están esas inteligencias que interactúan en ocasiones con nosotros por un mecanismo que no sabemos cuál es, pero que pulsamos el botón adecuado y de repente se produce esa interactuación. ¿Te imaginas la cantidad de fenómenos paranormales que podría explicar esta teoría, que es puramente física? Es como una especie de coexistencia, ¿no? Exactamente. Yo pienso que un fantasma sería eso, es decir, es algo que se cuela de un plano que no es el nuestro y que no somos capaces de interpretar. Isabel Alavedra, desde Cataluña, nos escribe: ¿es posible que una persona como Lorenzo, que ya sabe que va a lugares donde pueden pasar cosas, tenga menos miedo o esté más predispuesto a toparse con sucesos extraños?
No, al revés, todo lo contrario. ¿Qué más quisiera yo? Yo cuando voy a los sitios donde te dicen que se están produciendo fenómenos extraños o que se ven ovnis tal, pues hombre, siempre vas con la intención de, yo también quiero verlo, ¿no? Pero siempre o llegamos 2 horas antes de que se produzcan y nos vamos, poco antes de que se manifiesten, o simplemente no aparecen, ¿no? Entonces, no es predisposición, todo lo contrario. Yo creo que además los que nos dedicamos a estos temas tenemos un sano escepticismo, ¿no? Precisamente para evitar la trampa que por desgracia también en estos temas existe, ¿no? Lara Franket le dice, Lorenzo, ¿qué experiencia te ha dado más respeto o miedo? Y antes de comenzar el programa, estábamos recordando, Lorenzo nos recordaba, amigos aquí presentes, pues una anécdota, una experiencia que él tuvo en un viaje muy especial al sur de Francia. Hoy es 17 de enero y probablemente en ese lugar, en el sur de Francia, se hayan visto manzanas azules. Y muchos dirán, bueno, ¿eso qué es? Te pido titulares, Lorenzo, y te pido también la síntesis de ese viaje iniciático nocturno con la que estaba cayendo a ese cementerio. Bueno, tus telespectadores que ya son veteranos, si les digo Rennes-le-Château, seguramente ya saben de qué les estoy hablando, ¿no? Este pequeño pueblo que hay en el sur de Francia, en los Prepirineos, y cuya historia sirvió para que, entre otras muchas cosas, Dan Brown escribiera el Código da Vinci. Es decir, se habla de una serie de linajes que están escritos en unos documentos que fueron enterrados en este lugar por un cura. A partir de ahí hubo un enriquecimiento extraño, mucha muerte también. O sea, para mí era un sitio tótem, ¿no? Y en este lugar, hoy, 17 de enero, se produce un fenómeno bastante peculiar, ¿no? Siempre es el 17 de enero, ¿no? A la 1 de la tarde, hora solar, es decir, a las 12 del mediodía, a través de la vidriera, de una de las vidrieras de la iglesia de Santa María Magdalena, se cuela un rayo de sol que va a impactar literalmente contra el altar mayor. Pues bien, ahí se conforman de repente en un juego lumínico creado por este personaje tan especial que fue el abad François Berenguer-Saunier, 3 puntos azules que se conocen como le pain bleu, es decir, las manzanas azules. Y justo debajo, ¿qué es lo que te aparece? La silueta embarazada de María Magdalena en el altar mayor. Es un guiño bastante peculiar, ¿no? Vamos a la Alemania, a un lugar que se llama Village Hellstatten. Es un sanatorio encantado. Yo me preguntaría, mira qué imagen, Lorenzo, nos has traído. Me pregunto cuántos sanatorios en el mundo estarán encantados y cuántas historias se tejerán paranormales en torno a ellos, ¿verdad? Pues es romántico, ¿no? Hombre, a decir de los expertos, de buenos amigos como Pedro Amorós, en España tienes unos cuantos, sí, ¿no? Sí. De Sierra Espuña, por ejemplo, en Murcia, sería uno de los más interesantes. Y este de Village Hellstatten es uno de los más llamativos que podemos encontrar en Europa. Primero porque tiene una historia que de una forma u otra lo deja sacralizado. Pensemos que la primera piedra de este lugar que estamos viendo en imagen ahora mismo se coloca en el año 1898, justo el año en el que Bram Stoker escribe la novela Drácula, y a partir de ahí ya empieza a tener una tradición bastante peculiar de que el terreno, poco menos que era un terreno, podemos decir que maldito, en aquellos primeros años que se empieza a utilizar como sanatorio, como hospital, pues ya empiezan a ocurrir cosas. Y de una forma u otra queda sacralizado después de la batalla de Somme, cuando, estoy hablando del año 1916, cuando un jovencísimo Adolf Hitler es herido en esta batalla y es llevado a este lugar. Es decir, su sangre queda vertida sobre las sábanas de una de las camas de este lugar. Caray. Evidentemente, a partir de ahí, aquello era casi una reliquia. La cuestión es que fue poco menos que abandonado. Imaginemos este lugar en mitad de los bosques de Potsdam, un sitio tétrico, lejano, solitario, hecho precisamente para que el enfermo quede aislado y para que nadie sepa qué es lo que está ocurriendo ahí. En el 1930 se vuelve a restaurar, vuelve a ser ocupado hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí el sitio queda vestido de ruina, ¿no? Y queda precisamente para los amantes de estos temas, ¿no? Para que vayan allí y realicen sus investigaciones. Y es cierto que son muchos los testigos. El buen amigo José Manuel García Bautista fue uno de los que tuvo la oportunidad de ir a este lugar y de entrevistar, pues mira, a Klaus y a Stefan Kansen. Son 2 testigos, 2 investigadores que estuvieron en este sitio, que aseguraban haber observado en esos largos pasillos cómo de repente al fondo de un pasillo completamente oscuro se emergía una especie de luz. Esa luz cobraba forma humana, una silueta definían bastante robusta de un hombre muy alto. Se empezaba a perfilar los rasgos faciales y veían que era un hombre con unas ojeras profundísimas y que aparecía como si estuviera amortajado. Se desplazaba por ese pasillo acercándose hasta ellos e iba iluminando el contorno que le rodeaba hasta que de repente se difuminó. Pero es que tenemos, por ejemplo, otra historia, la de Thomas Sauter, otro investigador que acudió a este sitio y que le comentó al propio García Bautista cómo se había aparecido una mujer
con un camisón, una mujer pelirroja, completamente demacrada. Un camisón blanco. Exactamente, que más o menos hacía el mismo ejercicio que este otro supuesto aparecido, ¿no? Desplazarse por los pasillos, flotando hasta el testigo, flotando evidentemente, y una vez que se acercaba, casi ignorando al testigo. Es decir, aquí en este caso no había susto ni nada, simplemente pasaba como si el testigo no estuviera allí. Imagínate la escena. Decía el bueno de Fernando Jiménez del Oso, es como si alguien proyectara una vieja película por error, ¿no? Exactamente. El fantasma siempre hace lo mismo, ¿no? ¿Ves? Tú también tienes muy buena memoria, sí señor. Sí. Sí, es verdad, porque no interactúa con el entorno, es decir, ni siquiera con los testigos que están presenciando. El fantasma va como a su bola, siempre hace lo mismo, ¿no? Es como un bucle, ¿no? Eso, un bucle del tiempo. Exactamente, es que queda ahí encerrado en un momento temporal y parece que está condenado a eso, ¿no? A aparecerse constantemente. Y en este lugar es curioso, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo, precisamente por lo aislado que está el sitio, era un entorno idóneo especialmente para aquellos que disfrutan haciendo footing, ¿no? Bueno, pues se ha dejado de hacer footing. La explicación está en lo que allí pasa, ¿no? Pues de Alemania nos vamos a la vecina Francia, porque ¿cuántos de ustedes han estado en París? ¿Y cuántos de ustedes han estado en los subterráneos de París, en las catacumbas? ¿Cuántas historias también se tejen en torno a estos lugares, eh? Es que aquí quizás, mira, no estamos hablando de un miedo paranormal, ni de que se produzcan fenómenos paranormales pues, de gran resonancia, pero sí estamos hablando de un sitio en el que podemos observar lo que vamos a ser. Es la imagen más descarnada de la muerte, ¿no? Estamos hablando de las catacumbas de París, un sitio que hasta hace muy poquito tiempo era un auténtico nido de maleantes, de alimañas. Era un sitio abandonado, más de 300 kilómetros galerías, ¿no? De galerías que están debajo de la ciudad de las luces, en un auténtico reino de sombras, ¿no? Este lugar eran unas antiguas minas romanas, ¿no? Pensemos que en el siglo XVIII, XVII más o menos, el consistorio decide habilitar este lugar como cementerio porque el crecimiento de la ciudad de las luces es impresionante, ¿no? Crece tanto la población que evidentemente, pues de una forma paralela, crecen también las defunciones y los cementerios no dan de sí. ¿Qué hacen? Se habilitan estas viejas minas romanas para llevar los cadáveres. Bueno, pues lo que hicieron fue, en pleno siglo XVIII, tú imagínate, carros fúnebres tirados por caballos negros, atravesando los empedrados de París, transportando un total, en cuestión de 15 meses, se transportaron más de 2 millones de cuerpos procedentes de los diferentes cementerios. Más de 2 millones de cuerpos. De los diferentes cementerios que había en París. En cuestión de 100 años, el desplazamiento se estimaba en 40 millones de cuerpos. Madre mía. Cuerpos que han quedado, de una forma u otra, pues ornamentando, ¿no?, las galerías de este lugar. Y nuevamente en este lugar se repiten sucesos, Sí, como en otros lugares, apariciones. Es un lugar curioso, primero porque es un plato natural, te quiero decir, ha sido utilizado para 200.000 historias, ¿no? Desde libros de Alejandro Dumas, de Humberto Eco también, por ejemplo, en El péndulo de Foucault, también lo ubica en este lugar. Actualmente como atracción turística. Claro, o sea, es decir, es un sitio en el que no hace mucho tiempo ocurrió algo extraño, fíjate. Hace unos años se cerraron parte de las galerías, hoy solo es visitable 1,5 kilómetros, porque había una serie de personajes que se dedicaban a hacer ritos de corte satánico, pues siempre van a estos sitios, por lo que sea, les gusta, porque además utilizaban la materia prima que más abunda, los huesos humanos, ¿no? Entonces las autoridades decidieron cerrar parte de este recorrido. Pero hace muy poquito tiempo, unos jovencitos que salían de fiesta en un fin de semana, decidieron pegarse un buen homenaje y dijeron, vamos a ver, ¿qué podemos hacer que se salga un poco de lo normal? Vamos a colarnos en las catacumbas, pero no en la parte que se visita, sino en la parte vieja. Durante 3 días estuvieron perdidos. La policía, familiares, amigos estuvieron buscándolos. Cuando los encontraron, 2 de ellos estaban en estado de shock, uno de ellos estaba totalmente enloquecido. ¿Qué habrían visto? Pues me imagino que algo desagradable. Si se encontraron a lo mejor con el concilio vampírico de Anne Rice, que también se celebró allí, pues lo mismo no les gustó. Lo que es cierto es que algo pasó. Desde luego, si uno vuelve a París, o si usted no ha ido nunca, es una visita totalmente recomendable, en el sentido de que, bueno, si quiere buscar misterio y quiere buscar pues cosas especiales y diferentes desde el punto de vista turístico, bueno, pues puede visitarlas. Pero sobre todo, Luis, por una cosa muy sencilla, ¿no? Por lo que te decía. O sea, olvidándonos de fenómenos paranormales, vamos a dejarlo de lado. Sí. O sea, lo interesante de este lugar es que observas lo que vas a ser. Claro. Y en definitiva eso te permite apreciar y saborear todavía más la vida. Esta cosa tan maravillosa que es la vida. Claro que sí. ¿Quién fue Mary James Close? Bueno, es una de esas historias
que por desgracia la mayoría de la gente no conoce, y cuando se enteran es una vez que ya han visitado el lugar. Ajá. Y eso, bueno, pues es una faena. Iba a decir otro término, pero es una faena. Porque tenemos que irnos a Edimburgo, ¿no? Edimburgo, fíjate, Guau, es una de las ciudad más bonita. ciudades más visitadas, ¿no? Yo creo que del mundo. Lo que muy poquita gente sabe es que debajo de la Milla Real, que es esa milla que vertebra lo que es la parte antigua de Edimburgo. Edimburgo, para que se hagan una idea los telespectadores, está construida la vieja Edimburgo sobre un antiguo volcán, con lo cual no puede crecer a lo ancho, siempre ha crecido a lo alto. Y la calle que divide esa vieja ciudad es precisamente la Milla Real. Lo que muy poquita gente sabe es que debajo de esa calle tienes la otra ciudad de Edimburgo, es decir, la ciudad subterránea, con sus casas, con su ropa tendida. Ahí vemos, esas fotografías tomadas del cementerio, vemos el castillo. Efectivamente, esta sería la parte baja, arriba está el castillo. Yo me enamoré de esta ciudad, ¿verdad? Es que para no enamorarse, sí, o sea, es una ciudad, fíjate tú, yo como andaluz supersticioso que soy, a mí pasear por un cementerio ni loco, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate, aquí es que estás paseando por un parque, ¿no? Sí, sí. En el que además se alardea, por ejemplo, ¿no? Allí ves muchas tumbas en las que pone, este señor fue grado 33 de la gran logia masónica, y dices, qué maravilla, ¿no? Aquí la gente no tiene problemas, ¿no?, para decir estas cosas. Y debajo de esto se encuentra el Mary King Close, es uno de los callejones pues, más conocidos. Pensemos, tenemos que ubicarnos más o menos en el siglo XVI aproximadamente, la época de las últimas pestes en Europa, asolaron gran parte del viejo continente. Y en este lugar, que era la zona pobre de Edimburgo, lo que decidió el consistorio fue levantar unos muros, ¿no? Es decir, creó un gueto realmente para aislar a los enfermos y que no saltaran a las zonas que todavía no habían sido contaminadas. Cuando esos muros fueron tirados, imagínate lo que se encontraron. Cadáveres y cadáveres y cadáveres apilados, ¿no? La cuestión es que en esa vergüenza el consistorio decidió tirar las casas como una forma de olvidar lo que había ocurrido, pero tiraron solo de segunda planta hacia arriba. De segunda planta hacia abajo las casas quedaron perfectas. Y sobre ese cimiento que es la segunda planta se empezó a construir la moderna ciudad de Edimburgo. Se tapó, se construyeron calles encima de esas segundas plantas y a partir de ahí empezó la moderna ciudad que hoy en día podemos ver. Esas plantas que quedan debajo de tierra, donde como te digo todavía puedes ver las puertas de las casas, las propias casas, ¿no?, la ropa tendida que se balancea al son de un viento que allí no existe. La verdad es que te da que pensar, ¿no? Porque las historias de fantasmas allí son brutales. Desde luego. Brutales. Desde luego. Y hay un sitio especial dentro de este Mary King Close que nos lleva al lugar donde se encuentra el fantasma más conocido de Edimburgo, que es la niña Annie, ¿no? Es una pequeña casa. Te pongo en antecedentes, voy a intentar ser breve. En el año 1998, una medium bastante curiosa, una medium japonesa, que parece un personaje de Mazinger Z, por el nombre, se llama Aiko Jibo. Esta mujer llegó allí y lo que hizo era una medium que se dedicaba a intentar contactar para cargarse los fenómenos. Es decir, yo soy medium, pero los fenómenos no existen. Bueno, pues vale, es curioso, ¿no? Vale. Esta mujer llegó allí y se plantó en esta pequeña casa, una casa de aproximadamente 20 metros cuadrados. Bueno, pues la mujer de repente, cuando pasó del pequeño salón a una estancia todavía más pequeña, se quedó de piedra, pero de piedra que los ojos se le pusieron prácticamente en blanco, empezó a soltar espumarajos por la boca, la tuvieron prácticamente que reanimar, y cuando volvió a la realidad, lo que dijo es que en la esquina que tenía delante había una niña con un muñeco que la miraba y que además le había contado que en esa casa había vivido ella con 10 familiares más, que esos 10 familiares habían muerto en la época de la peste y que en la última en morir, también víctima de la peste bubónica, había sido ella. Fíjate qué cosa más curiosa. Eso hizo que Annie, ese fue el nombre que le pusieron, se convirtiera en el fantasma más célebre de Edimburgo y que además esta mujer también se convirtiese por fin, que creyese que verdaderamente pasaban cosas raras. Y lo bonito de esto es ver cómo los fenómenos paranormales, de una forma u otra, suponiendo que este caso sea real, ¿no?, sirven para un buen fin. Cuando tú vas allí, ves un baúl, hoy en día. Vas al lugar, te enseñan el rincón y hay un baúl enorme, lleno de muñecos, cientos de muñecos. ¿Para qué? Pues porque se consideró que la niña Annie, pues en ese supuesto más allá, debía de estar acompañada de muñecos. Se va llenando el arcón y cuando está lleno se lleva a los diferentes orfanatos que hay en la ciudad para repartirlos, ¿no?, con los niños. Bueno, es algo verdaderamente bueno. Desde luego. Pero el sitio es recomendable. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Tenemos todavía preparadas algunas historias porque al norte de Edimburgo se encuentran las Highlands, lugar espectacular, precioso, de una belleza paisajística extraordinaria, y allá hay una mítica historia, una criatura llamada Nessie, Sí, señor. El lago Ness. ¿Seguirá allí Nessie? Bueno, se siguen fotografiando escenas extrañas, se siguen grabando. ¿Hay testimonios? Allí hay todavía? algo. ¿El qué es? No lo sé, algo hay.
Vamos a analizar un poco la información generada hasta hoy en día. Regresamos en unos instantes aquí en mis enigmas favoritos. Hasta ahora mismo. Comenzamos la tercera parte del programa, los últimos 25 minutos. La revista Enigmas cumple este año 18 años. Ahí es nada, 18 años de auténticos reportajes de investigación, entrevistas, encuentros con muchos personajes del misterio, fundada por nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, y que luego pues tomó el relevo Lorenzo Fernández Bueno, y que este mes en los kioscos podemos encontrar este monográfico, una genial idea, iniciativa, Rutas misteriosas por España y América Latina, y además viene con un DVD de un capítulo de Rastreadores de Misterios, como no podría ser de otra manera. Incluye 3 reportajes: el enigma de Garamandal, Ochate, el pueblo maldito, Somosierra, 25 años de silencio. Qué casos más curiosos, más extraños, el niño de Somosierra. Bueno, Lorenzo, 18 años de revista. Se dice pronto cómo está la cosa, ¿verdad? Joder, ya te digo. Enhorabuena. Pero vamos, enhorabuena para todos los que hemos hecho que Enigmas haya ido creciendo, pues como hemos crecido nosotros, ¿no? Sí. Pues tú mismo, sí. Todos los que formamos parte de esta fantástica generación. Y por supuesto la enhorabuena yo creo que hay que hacerla extensible a los compañeros porque aquí no hay competencia, ¿no? Tanto de Año Cero como de Más Allá. Sí, señor. Que en definitiva en estos tiempos difíciles ahí siguen también, pues garantizando que estos temas principalmente se pueden hacer de forma seria y además interesan, ¿no? ¿Tú crees que Fernando Jiménez del Oso, esté donde esté en este momento, estará contento? Seguro que sí, hombre, yo espero que sí. De vez en cuando, no es una cuestión de esquizofrenia, pero de vez en cuando oigo su voz, ¿no? Y recuerdo cuando pienso, esta portada le gustaría a Fernando, no le gustaría, y oigo dentro de mí, no, capullo, que es lo que él me decía siempre, ¿no? Es lo que él me decía siempre, de vez en cuando lo oigo, ¿no? Pero por con supuesto, su particular sentido del humor. Siempre está presente Fernando, siempre. Antes de proseguir con más historias, como saben muchos de ustedes, todas las semanas salimos a la calle y hacemos una pregunta. Lorenzo, hemos hecho una encuesta y hemos preguntado si usted ha tenido miedo alguna vez, paranormal o sobrenatural, y en algún lugar. Y esto es lo que nos han contestado. Pues la verdad que no, ahora mismo que yo recuerde no. No he tenido ninguna cosa fuera de lo normal. Ajá. Pero no quiere decir que no lo haya, ¿eh? Pero yo no lo he tenido. No. ¿Nunca? No, la verdad que no. Bueno, alguna sensación de que algo hay por detrás, pero en la oscuridad, pero poco más. Hasta ahora no. Esperemos que no la tenga, vamos. En Toledo, en un hotel antiguo, sí. ¿Qué pasó? Se escuchaban crujidos y pasos, pero eso le he encontrado explicación. Una vez estaba con mi novio, durmiendo, y de pronto yo estaba, sí, es que yo con cualquier cosa me despierto. Yo supongo que estaba durmiendo, pero él se da la vuelta y grita, mamá. Me despierto y lo veo a él, encima de él, con los brazos abiertos. O sea, él aquí y su doble aquí, pero como dibujado con un lápiz blanco brillante. Y el fondo era negro, o sea, su silueta. Y estaba con los brazos abiertos y la boca abierta, y hace así, y pasa, se mete en la pared, y lo desperté que estaba muy dormido. Y le cuento, ay, me estás asustando y tal, de verdad. Y es que en esa habitación no sé lo que pasaba, porque su vecino murió una vez, y él, a la misma hora que murió el vecino, él vio un cono blanco bajar del techo, y la gata, empezó a gritar, de esto que hacen los gatos, y salió pitando. Así que, y él me contó entonces lo que había pasado en esa habitación. No. Nosotros yo no creo en ese tipo de cosas. No, nunca. No, nunca.
No, nunca. Pues lo he tenido bañándome. ¿Sí? En el cuarto de baño, como si me cogieran por detrás. ¿Y usted qué cree que fue? Que yo me creía que era una broma de mi marido. Pero allí no había nadie. Nadie. Pero más de una vez. Lo he consultado y dice que, lo que sé, que eso era una persona, que un espíritu que me está protegiendo, que no sé qué. He ido a preguntarlo. Pero sí, y mucho miedo. No. Nada. No. Y además no creo en eso. Quizá por la noche cuando estás solo en casa y oyes ruido y este tipo de cosas, pero... Cuando era chico tenía fiebre y me pareció haber visto el diablo. Sí, tenía un ciruelo que era muy rojo y detrás de la ventana estaba el diablo. Era horrible. ¿Pasaste miedo? Sí, mucho. Nos hemos sonreído con algunas declaraciones que nos han hecho aquí todos los amigos que se han acercado al micrófono de Mijas 340 y de este programa para responder nuestra pregunta. Muchas gracias a todos ellos. Reacciones y opiniones para todos los gustos, Lorenzo. Sí, la verdad es que yo todavía no sé exactamente qué tenía que ver el ciruelo en toda esta historia, pero debe ser tremendo. El ciruelo es importante, Lorenzo. El caso es que yo trasladaría esta pregunta a todos los que nos están viendo, porque ¿quién no ha tenido la sensación alguna vez, en casa, en algún lugar, de estar siendo vigilado, observado, la sensación en algún momento de que te han tocado y no había nadie? Seguro que todo el mundo tenía una pequeña sensación de algo extraño. Sí, de que no estás solo, ¿no? Eso. Sí, hombre, yo entiendo que eso forma parte más de lo subjetivo, ¿no? La soledad a veces, especialmente cuando no es una soledad deseada, puede ser muy traicionera, porque nuestra mente es capaz de crear, en muchas ocasiones, un universo que no existe, ¿no? Puede que sí haya algo. Lorenzo, lo del ciruelo va a traer cola, porque ya se están riendo los amigos en Facebook. Este es un problema muy serio, porque como tú y yo empecemos a reírnos, pasamos de pasar miedo por a... favor, porque entonces ya otra cosa. La risa es contagiosa y no vamos a poder hacer el programa. Vamos a dar nuestro teléfono por si hay algún valiente o alguna valiente que nos quiera llamar. Vamos a proseguir con las historias y recordar nuestra agenda de actividades. Deja de reírte, Lorenzo, porque entonces ya no voy a poder continuar con el programa. Nuestro teléfono 952 58 10 10. Recuerden que estamos en directo y que pueden llamar en este momento para contar alguna experiencia paranormal o hacerle cualquier pregunta a Lorenzo sobre lugares donde hayan pasado miedo, lugares donde pasar miedo. 952 58 10 10. Tenemos bien abierta nuestra vía de comunicación del correo electrónico misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com. Y como siempre recordar nuestra agenda de actividades, que para el próximo sábado 23 de febrero tenemos una nueva excursión a Noalejo para visitar su iglesia y lo que en ella hay, 2 copias de la Sábana Santa de Turín, encargadas por Carlos V en el año 1527, una de ellas con una particularidad muy especial. ¿Conoces esta historia? Sí, claro. La de Noalejo, increíble, además, en tu provincia, en Jaén. Y a continuación iremos a ver las caras de Belmez con la excusa de visitar ese nuevo museo que parece que el día 3 de febrero, que es el aniversario de la muerte de María Gómez Cámara, se va a inaugurar en Belmez de la Moraleda. No es segura todavía la fecha, hablando el otro día con Pedro Justicia, el alcalde de Belmez. Sí. Trabajan a marchas forzadas para que el día 3 se inaugure y nosotros el día 23 de febrero podamos ir a visitar ese museo interactivo, ese museo de interpretación de las caras de Belmez, que creo que, por lo que me ha comentado el propio alcalde, va a estar muy bien. Eso será 23 de febrero. Tenemos nuestro tercer simposium, Enigmas y Misterios, en Málaga Capital, el sábado 9 de marzo, con un montón de conferencias muy interesantes, con contenidos varios, y que el día 31 de enero, o sea, ya, dentro de 2 jueves, jueves 31 de enero, a las 8 de la tarde, servidor de ustedes dará una conferencia en el Teatro de las Lagunas con entrada gratuita hasta completar el aforo. No hay que retirar la entrada, muchos me han preguntado en estos días. Se va y uno coge asiento y ya está. 8 de la tarde, claves ocultas del Camino de Santiago. La conferencia acabará sobre las 9:30 de la noche y a las 10:30 en punto haremos el programa en directo desde el Teatro de las Lagunas. Abordaremos el misterio de los sueños, se interpretarán sueños ahí en directo con la gente que quiera estar presente y cuente por sus propios sueños. Y avanzarles ya en primicia también que la Concejalía de Cultura y de Juventud mejor dicho, del Ayuntamiento de Mijas organiza, creo que es la 4ª ya edición, Noche de Misterio, después de Semana Santa, ya daremos la fecha, será en abril, y que en esta ocasión será también en el Teatro de las Lagunas y abordaremos el misterio de los ovnis. Lorenzo está ya invitado.
Yo encantado de venir, hombre. Claro que sí. Claro que bueno, sí. Estarás dentro de poquito aquí. Pues dicho todo esto y esperando que haya nuevas comunicaciones, sobre todo alguna llamada de teléfono, pues vamos a hablar de un sitio que a ti te encanta. Estuviste allí haciendo un reportaje muy bueno, que es el lago Ness. Hemos hablado muchas veces de ello. Sí, sí. Se han generado nuevas informaciones, se sigue investigando. A mí lo que me llama la atención, Lorenzo, porque mucha gente dice, bueno, es que eso lo han convertido en una atracción turística y tal, que ya allí no hay nada, o que posiblemente no haya habido nunca nada, que ya son confusiones. Pero ¿por qué se ha invertido tantos millones de euros y de dólares en investigar ese fondo? Por parte de universidades e instituciones oficiales y científicas. Pues porque algo debe de haber. Es decir, mira, yo la primera vez que estuve en el lago Ness tuve la puñetera casualidad, la suerte de coincidir con un equipo de la Universidad de Stirling y de National Geographic, que estaban llevando a cabo lo que ellos denominaban el Loch Ness Project. Ajá. Bien, este proyecto estaba dirigido, aquí podemos ver el Urquhart, es la bahía de Urquhart, que es el lugar donde, bueno, dicen que más avistamientos del monstruo ha habido. Y esta gente en aquel momento estaban llevando a cabo, junto con el mayor experto que hay en este tema, que es Adrian O'Leary. Este hombre lleva los últimos 30 años recopilando material fotográfico, de vídeo, descartando los elevadísimos porcentajes de manipulación y fraude que hay, quedándose con los porcentajes de inexplicable, que por supuesto también hay, y estaban llevando a cabo allí un experimento intentando sondear para ver si verdaderamente había algo. Piensa que este hombre, Adrian O'Leary, fue entre otros el que también dirigió en su momento la conocida como exploración Deep Scan. Es decir, una serie de barcos en línea atravesaron el lago Ness con una serie de escáneres intentando ver si bajo esas aguas había algo, y efectivamente estos escáneres detectaron una especie de masa bastante voluminosa que se manejaba por debajo del agua. El lago Ness es un sitio bastante peculiar, ¿no? Estamos hablando de la mayor concentración de agua del Reino Unido, tiene profundidades de hasta 250 metros, es una auténtica barbaridad. Hay una turba negra, un sedimento que impide... El problema es ese, el problema está en que cuando tú llegas a este lugar, prácticamente a partir de los 2-3 metros de profundidad ya no puedes ver nada, o sea, el propio nombre te lo dice, Loch Ness es lago negro, también allí le llaman Loch Beer, ¿no? Es decir, el lago de la cerveza, porque la verdad es que tiene un color muy parecido a la cerveza Guinness, ¿no? A la cerveza negra. Pero es un sitio absolutamente fascinante, ¿no? Porque allí lo que te encuentras es precisamente eso, que si hay un lugar donde un ser de estas características se podría ocultar y no ser encontrado jamás, sin lugar a dudas es el lago Ness. Vuelvo a repetirte, la enorme cantidad de fotografías, de vídeos, de testimonios que hay prácticamente desde el tiempo moderno, más o menos viene a ser del año 1933, que es cuando se está construyendo la carretera que va de Inverness a Fort Williams, es cuando se producen los primeros avistamientos de este ser que sale de las aguas y que además esos primeros avistamientos nos dicen que es visto comiéndose una oveja. Yo no sé si la gente tiene una idea de cómo es una oveja escocesa, pero es lo más parecido a un pequeño elefante, con lo cual el tamaño de aquel bicharraco que entre sus fauces llevaba una oveja adulta y la introdujo dentro de las aguas tenía que ser tremendo. Aquí estamos viendo cómo se ven esas siluetas extrañas en mitad del lago que en ocasiones pues te hacen percibir que efectivamente algo hay, ¿no? Las fotografías, es que hay mucha documentación, demasiada documentación. Rhomboterax nexiterix o algo, no quiero recordar el nombre científico que le dieron, pues por las aletas en forma de rombo. Tiene pinta... La verdad es que los expertos nos hablan de algo muy parecido a un plesiosaurio. Plesiosaurio, ¿no? sí. Es lo que supuestamente habría allí. Pero claro, esto es imposible, es una aberración histórica, es decir, un animal que desaparece posiblemente en el Mesozoico, estamos hablando de hace 65 millones de años, no puede haber llegado hasta nuestros días. Pero ¿por qué no pensar que una involución de ese animal, una especie de heredero genético de este ser ha llegado hasta nuestros días? ¿O por qué no una familia? Tú piensas que esta zona, que es la zona de los lagos, tú lo conoces, es la zona de los lagos. Aquí hay cuevas. Claro, es que los lagos están interconectados unos con otros. Muy cerca del Loch Ness está el Loch Duit. Seguramente es menos conocido por nombre, pero no por imagen, porque yo creo que allí está el castillo más fotografiado de... Los Inmortales. Claro, la película Los Inmortales. En la película Los Inmortales, en la película de la trampa también aparece. Es un castillo muy fotografiado. Y el lago Ness está conectado con el lago Duich, precisamente por debajo de este antiguo glaciar. Bueno, si un animal quiere pasar de uno a otro y pasar desapercibido, te aseguro que no hay mejor lugar en el mundo que este.
Es posible que en la actualidad, en esas cuevas subterráneas que están también debajo del agua, a lo mejor, quién sabe, alguna criatura de este tipo pues haya sobrevivido ahí con el paso del tiempo. Es que estamos hablando de una posibilidad zoológica, más bien una... Mira, esas ovejas, las que tú comentabas, ahí han aparecido. Pero son pequeñitas, estas son las herederas, ¿no? Estas son imágenes que se rodaron, yo me imagino que... Son tus imágenes, Lorenzo. Pues fíjate, entonces estamos hablando del año 97-98. He mezclado imágenes mías con tuyas, sí. Pero en fin, estamos hablando de hace 10 años, 12 años, no más. Ya no tiene nada que ver. Y mira que son grandes, ¿no? Pero lo cierto es el barco de los jacobitas que te lleva a hacer la ruta por el lago. Cuando te montas, el capitán, que es un hombre muy simpático, lo primero que te dice es que si te hundes en el lago no sobrevives, porque la temperatura es tan sumamente baja que en cuestión de minutos falleces de hipotermia, ¿no? Entonces, es muy agradable. Pero también, en honor a la verdad, Lorenzo, de todos los documentos gráficos y películas como la que estamos viendo, no hay ninguna clara. Claro, es lo que te hace dudar, ¿no? Es lo que te mantiene... Pero quizás sea también por lo que se mantiene la leyenda, ¿no? El mito del lago Ness, o lo que hace que esta criatura de existir sea aún más legendaria, porque todavía nadie ha conseguido la fotografía perfecta, todavía nadie ha conseguido captarlo, nadie ha conseguido la grabación en la que se vea a las claras que ahí hay algo. Lo poquito que tenemos claro está prácticamente demostrado que es un fraude. Por lo tanto, bueno... Yo no sé en la actualidad, pero hace algunos años había una webcam que 24 horas tú podías ver el fondo del lago Ness y, bueno, podías estar enganchado y viendo por si pasaba. Ya, pero bueno, es como buscar una aguja en un pajar, en este caso en un pajar de aguas, ¿no? Es un sitio tan sumamente inmenso que esperar que pase por ahí. Mira, hace muy poquito tiempo, precisamente, recordarás que la semana pasada un equipo de la televisión japonesa con Discovery Channel han conseguido por primera vez en la historia grabar a unos 600 metros de profundidad. El calamar gigante, lo dimos en la semana pasada. El Architectus Dux, ¿no? Es la primera vez que se ha conseguido grabar. Bueno, pues unos muy buenos amigos míos, precisamente los productores de la serie Rastreadores, en el año 2000 iniciaron lo que ellos llamaron la expedición Kraken. Proyecto Kraken. A las aguas del norte de España, en Asturias, y allí estuvieron durante muchísimo tiempo, un año entero, faenando, saliendo, colocando cámaras a 1,5 kilómetros de profundidad. Claro, la cuestión es... ¿por qué va a pasar justo por delante de tu cámara el bicho? Bueno, pues en este caso consiguieron captar a una pequeña cría que medía 2 metros con unos tentáculos de 5 metros, ¿no? Era un bichito importante, ¿no? Esto es lo del chiste, vaya bocadillo que te puedes hacer con ella, ¿no? Bueno, pues no se puede comer porque es amoníaco puro, pero lo cierto es que es muy difícil, con lo cual, imagínate, si es difícil, ¿por qué también, o por qué tiene que ser fácil conseguir la grabación del monstruo, ¿no? Sugerencia desde La Palma, Roberto Castro escribe: buenas noches, Luis, te veo desde La Palma, en Canarias, desde luego la página web, online, con la imagen no va con el sonido. Me gustaría que organizases un programa sobre la aproximación desde la física científica de las distintas dimensiones que pueda haber, 26 quizás o más. Seguramente que todo esto de los fantasmas tendrá una explicación. ¿Cuántas cosas nos ocultarán los físicos de Estados Unidos y Rusia? Un saludo, Roberto. Y Marítima Casa dice: buenas noches, Luis Mariano, mi nombre es Octavio Pastor, felicitarte por tu buen hacer y decirte que cada semana disfruto mucho con tu programa, aunque hoy te veo a trozos, va fatal la línea de internet. Dale un abrazo a Lorenzo, tengo su libro de la presentación en Sevilla. Pregúntale si va a hablar de la isla de las muñecas. Las fotos que puso en esta presentación fueron... Sí, y ahí voy, porque ¿cuánto tiempo nos quedan? 7 minutos y medio. Me gustaría, primero, preguntarle a un buen amigo también nuestro, Sebastián Darbó, periodista, escritor, psicólogo, al teacher, ¿qué es un fenómeno paranormal? Le escuchamos, que nos defina lo que es un fenómeno paranormal, adelantamos un poco nuestra escaleta y nos vamos con la isla de las muñecas. Ahí Lorenzo pasó miedo. Sebastián Darbó, ¿qué es un fenómeno paranormal? El término alemán poltergeist o espíritu ruidoso o duende ruidoso viene a englobar todos los fenómenos que tienen lugar en una casa encantada. No solamente un rap, un ruido en una pared, sino que puede haber psicokinesias, movimiento de objetos, movimiento y desplazamiento también de objetos, luces evanescentes, fosforescentes, ruidos, todo tipo, termogénesis, bajadas de temperaturas, subidas, en fin, todo tipo de fenómeno paranormal que es aparentemente inexplicable, pero que siempre tiene un percutor, tiene un elemento generador que en una de las personas que vive en la casa. Ahí queda la opinión de teacher. Y posiblemente tenga mucha razón, Sebastián. Hombre, Sebastián es un hombre que lleva ya mucho tiempo investigando estos fenómenos. ¿Y por qué no? Yo entiendo que cuando hay un fenómeno en una casa tiene que ser precisamente porque tiene que haber una causa, ¿no? Y muchas veces la causa la encontramos en algo mucho más humano que genera ese fenómeno extraño. Así es. ¿No? De lo que pensamos. América del Norte.
la isla de las muñecas. Sí, señor, muy bien dicho. Muy poquita gente habla de México como América del Norte. Siempre se dice Centroamérica, y no es Centroamérica, es América del Norte. Allí, muy cerca de la gran capital, México DF, se encuentra lo que se conoce como la Venecia de América del Norte, ¿no? Xochimilco, una zona muy de canales y además absolutamente selvática, ¿no? Y en este sitio es donde están las chinampas. Las chinampas no dejan de ser unas pequeñas islas de junco donde los habitantes del DF montan sus pequeños chamizos en muchas ocasiones para escapar de la gran ciudad al fin de semana e irse allí. Pues bien, hace 50 años un hombre llamado Julián Santana decidió no irse a pasar el fin de semana, sino irse a pasar toda su vida, porque realmente estaba asqueado de sus congéneres. Era un hombre hosco, solitario, y allá que se fue. Y en uno de esos días en los que Julián se estaba dando, como digo siempre, al sano ejercicio de contemplarse los pies, pues en un momento determinado empezó a oír lamentos que procedían de la laguna cercana. Lo que pasa es que estos lamentos no tenían nada que ver con un fenómeno paranormal, correspondían a una niña que se estaba ahogando de verdad. Terrible. Pues bien, en esa indecisión de voy a salvarla, con lo cual yo también puedo morir en el intento o no hacerlo, la niña falleció. Y la soledad, como te decía antes, Luis, es tan sumamente puñetera que este hombre empezó a pensar que el espíritu de esa niña volvería del más allá para vengarse. ¿Qué fue lo que hizo Julián? Bueno, pues ante el acoso de un supuesto espíritu voy a crear un amuleto. ¿Y cuál fue ese amuleto? Pues evidentemente si te quieres defender del espíritu de una niña, qué mejor que una muñeca. Y a partir de ese instante, la pequeña chinampa de Julián Santana se empezó la imagen, a llenar de muñecas. Muñecas como esta que tenemos en imagen. Pensemos que en los últimos 50 años el lugar ha sido literalmente envuelto por estos grotescos seres. Y digo grotescos porque, claro, el medio ambiente ha hecho lo suyo. La humedad, la lluvia, el viento ha hecho que adquieran este aspecto. En el mejor de los casos todavía vemos que tienen los ojos, pero en la mayoría las cuencas están vacías y se ven las alimañas como salen de esas cuencas vacías. Vemos que las muñecas están agrietadas. Es un sitio verdaderamente terrible. Terrible además si atendemos a cómo termina esta historia, Luis, porque lo que nos dicen los habitantes del lugar es que la locura de Julián llegó a tal punto que incluso platicaba con las muñecas, que hablaba con ellas. Se volvió loco. Y este hombre, sabes cómo termina la historia, ¿verdad? Tú sí lo sabes y no lo vas a contar, te lo voy a contar yo. La historia termina de la misma forma que empieza. Julián Santana falleció hace 8 años, ahogado en la misma laguna. Y si tú le preguntas a la gente de la zona, te dicen que sí, que efectivamente se ahogó, pero se ahogó porque se lo llevaron las muñecas. Julián Santana amaneció una mañana ahogado en la laguna, completamente rodeado de muñecas. ¿A qué es apetecible el sitio? Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ir allí y según va cayendo la tarde ibas observando cómo se ponen las sombras, esas caras aparentemente inocentes de esas muñecas van adquiriendo una expresión absolutamente diabólica. Es un sitio en el que te aseguro que yo jamás pasaría una noche. De hecho, en aquel momento lo que me invitó fue precisamente a marcharme y por si las moscas me fui. Ahí he pasado miedo. Miguel Ángel Cabral Fernández dice, recordad aquellas muñecas de Edison que hablaban y permanecen enterradas. Parece que hay algo, y además es curioso, ¿no? Todos los comentarios que se están produciendo en el muro de Facebook, parece que es algo arquetípico, ¿no? El miedo a las muñecas. Tú piensas en una película de terror y hay 2 elementos que seguramente son los que a ti y a la gran mayoría de los mortales le van a dar mucho miedo. En primer lugar, la imagen de un niño. Sí, los niños, cierto. Da mucho miedo. En segundo lugar, ¿quién no recuerda la película Poltergeist? Ese niño que entra en su habitación y ve a ese muñeco arlequín en la esquina. Cuando gira la mirada ese muñeco ya no está. El arlequín, ¿verdad? ¿Cuánto miedo da? ¿Cuánto miedo dan los muñecos dependiendo del entorno en el que nos encontremos, ¿no? Mira, hay una escena que a mí no se me olvidará jamás y que seguramente si nos está viendo recordará muy bien mi querido Francisco Contreras. Era la casa de Vallecas, donde se produjo ese tremendo poltergeist, ¿no? Ese poltergeist que supuestamente se desencadenó a raíz de la práctica de la ouija de una de las niñas que habitaba en esa casa, que posteriormente falleció. A partir de ahí empezaron a producirse los fenómenos. Y yo recuerdo una escena de Fran Contreras en esa habitación, sentado en la cama donde falleció Estefanía Gutiérrez Lázaro después de realizar esa ouija. Esa cama estaba llena de muñecas. Era una imagen terrible. Te aseguro que era una imagen terrible porque parecía que en cualquier momento esas muñecas iban a cobrar vida. Y eso ya no es agradable, ¿verdad? Desde luego. Lorenzo, se nos quedan pendientes hablar de temas como
lo hemos hecho muchas veces, pero siempre es bonito recordarlo. Stonehenge, por ejemplo, la Casa del Druida, lugar que hemos visitado en varias ocasiones. En Centroamérica, los misterios del Yunque. A mí me apasionó ese lugar. En Puerto Rico, lugar de apariciones de ovnis. Bueno, mira qué imagen esta. Agosto 2001. Ahí estoy junto al radiotelescopio. ¿Eres tú? Sí, creo que soy yo. No, es que pensaba el que era... radiotelescopio de Arecibo. Pensaba que era Harry Potter, fíjate lo que... Un reportaje que realicé para televisión y para la revista Enigmas. ¿Será el tío Harry Potter? Dice. No, hombre, no, la verdad es que... Ahí estoy... Oye, te lo digo por envidia, sí, que es que yo no he estado allí. Ahí estoy extendiendo en un jeep a la selva del Yunque, donde me contaron historias, Lorenzo, de ovnis, luces extrañas, abducciones... Desaparecidos, ¿verdad? Desaparecidos, de seres grises que han sido vistos. La Reserva Federal es impresionante y hay muchas historias que se tejen. Bueno, no hay que olvidar que aquí es uno de esos lugares donde se dice, bueno, acuérdate del fenómeno chupacabras, ¿no? A partir del año 95. Sí. Aquí es donde nació toda esta historia y hay quien dice que en el corazón de esta zona tan selvática, del parque del Yunque, lo que hay es ni más ni menos que una especie de base secreta puramente humana, donde se están realizando todo tipo de experimentos y que de vez en cuando uno de esos experimentos se les escapa. Efectivamente, me acuerdo de una entrevista que le hice al alcalde de Canóvanas, muy cerca de la capital de San Juan, y cómo el alcalde había sido testigo, junto con 2 policías, de cómo me daba la descripción física del bicho, o sea, del chupacabras, y cómo había extraído la sangre, aparte de animales que tenían allí en una granja. Es que menuda psicosis que supuso aquello, ¿verdad? Sí. Bueno, es que eso sería para un programa entero, ¿no? Repasar lo que ocurrió, no solo en Puerto Rico, porque verdaderamente el fenómeno chupacabras en muy poquito tiempo... Sí. Miami, por ejemplo, también. A Miami, Chile. a México, Guatemala, e incluso en España. Es que en España es mucho más antiguo. Salamanca hubo una historia... En Segovia fue una de las historias más fuertes que se produjo en aquel tiempo, pero es que antes, en la década de los 70, en Navarra, se hablaba del bufacabras. Ojo, era un ser que aparecía en mitad de las carreteras, especialmente de las carreteras más rurales, y que de repente empezaba como a crecer y se No puedo contigo, no puedo contigo. ¿Sabes de qué me he acordado, no? Del ciruelo, pues venga. No puedo contigo. Ciruelo. Pues se transformaba en un ser diabólico, ¿no? Y lo referían de esa forma y era mucho más anterior al chupacabras. Ya nos va a dar la risa. En fin, que nos vamos ahora. Que nuestro tiempo de programa ha concluido, que hemos presentado hoy una magnífica obra que debe estar presente en todas las estanterías de los buscadores y amantes del misterio. 99 lugares donde pasar miedo. Lorenzo Fernández Bueno, su autor, periodista y escritor de libros Cúpula. Esta es la recomendación que hacemos hoy en Mis Enigmas Favoritos. Ha sido un auténtico placer. Gracias por este nuevo encuentro, de verdad, porque pasan los años... Nos vamos haciendo mayores, seguimos dignificando el misterio, como creo que tenemos que seguir haciéndolo, defendiendo la trinchera a través de los diferentes medios, prensa, radio, televisión. Seguimos trabajando, que hoy en día, pues, la verdad es que es un privilegio. Y sobre todo lo más importante, que seguimos disfrutando de nuestra amistad y la de nuestros amigos que nos están viendo. Es lo que te iba a decir, principalmente gracias a ti porque por encima de todo eso eres un amigo, ¿no? A mí estos temas me han permitido la bendición, ¿no? He tenido la bendita fortuna de poder conocer a gente fantástica y entre esa gente fantástica, si alguien destaca, eres tú, ¿no? Que eres uno de mis grandes amigos y te agradezco que me invites porque por encima de todo es una oportunidad para reencontrarme contigo y eso para mí es lo más importante. Fernández y Fernández. Sí, señor. Nos vemos en abril para hablar de ovnis en el Teatro de las Lagunas, ¿te parece? Ahí estaremos. Junto con 800 amigos que se juntarán allí como el pasado año, ¿vale? Ahí estaremos. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado fielmente una semana más, a todos los amigos de Facebook que nos siguen a través de Internet. Sentimos si la conexión no ha sido buena hoy, vamos a intentar remediarlo a nivel técnico. Gracias de verdad a toda la gente que nos siguen a través de la televisión. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa. Que sean felices, muy buenas noches.